El cielo era de un azul perfecto, implacable. Era el 26 de diciembre de 2004, una fecha grabada para siempre en la memoria de la humanidad. En Khao Lak, Tailandia, miles de turistas buscaban el paraíso. Encontraron arenas doradas y aguas cristalinas. Las familias reían. Las parejas caminaban de la mano. El mundo parecía contener la respiración en un momento de paz absoluta. Pero bajo la superficie de ese océano idílico, algo monstruoso estaba despertando. Una fuerza desde las profundidades de la tierra estaba a punto de desatar su furia. Nadie sospechaba nada. La calma era una mentira terrible, hermosa. De repente, el mar retrocedió. Fue un espectáculo extraño y fascinante. Peces aleteaban en el lecho marino de repente expuesto. Las conchas brillaban bajo el sol tropical. Algunas personas, curiosas e incautas, caminaron hacia el horizonte. Querían tocar esa frontera imposible. No sabían que caminaban hacia su fin. El mar no estaba dando un regalo. Estaba preparando su ataque. Estaba reuniendo su fuerza, acumulando una ira antigua para arrojarla contra la costa. Un silencio antinatural cayó sobre la playa, un silencio lleno de tensión. Los pájaros dejaron de cantar. Un instinto más antiguo que la razón gritaba una advertencia que nadie podía entender. Entonces llegó la ola. No era una ola, era una pared de agua en movimiento, una montaña líquida coronada de espuma y furia. Avanzó con el rugido de 1000 bestias, devorando todo a su paso. Las palmeras se partían como ramitas. Los bungalows eran aplastados como si fueran de papel. El Emerald Bay Resort, una joya de la hospitalidad local, desapareció en segundos. Los gritos de alegría se convirtieron en gritos de puro terror. El agua arrastró cuerpos, sueños y esperanzas con la misma brutalidad indiferente. Era el apocalipsis llegando desde el mar. Una cortina oscura cayendo sobre el paraíso. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, dejaron tras de sí una escena de devastación absoluta. Era un paisaje de pesadilla. Donde había habido vida, ahora solo había barro, escombros y silencio. El silencio de la muerte. Los supervivientes vagaban como fantasmas por un mundo que ya no reconocían. Buscaban rostros, voces, algo familiar, pero todo había sido borrado. La ola no solo había destruido edificios, se había tragado a la gente, los había llevado a un lugar desconocido. El recuento oficial de muertos y desaparecidos comenzó, una lista escalofriante que crecía con cada hora que pasaba. La tragedia era inmensa, pero dentro de ella, otro misterio mucho más extraño estaba a punto de nacer. En medio del caos y la desesperación, comenzó la búsqueda de los desaparecidos. Voluntarios y equipos de rescate tamizaban entre los escombros, buscaban cualquier señal de vida. Entre los miles de historias desgarradoras, una comenzó a tomar una forma peculiar. 7 personas. 7 individuos que se habían alojado en el ahora desaparecido Emerald Bay Resort. No tenían relación entre sí. Una familia alemana de 3. Una joven pareja francesa. Un anciano británico. Y un joven español de 19 años llamado Leo. Todos habían desaparecido sin dejar rastro. Sus nombres estaban en las listas. Sus fotos circulaban en carteles que la humedad desdibujaba rápidamente. La madre de Leo, Elena, se negaba a aceptar lo inevitable. Llegó a Tailandia pocos días después de la catástrofe. Su corazón era un nudo de angustia, pero su determinación era inquebrantable. No creía que su hijo estuviera muerto. Una madre lo sabe. Eso es lo que repetía a todo el que quisiera escucharla. Caminó durante semanas entre las ruinas, sosteniendo una foto desgastada de Leo. Hizo preguntas en hospitales improvisados, en morgues, en campos de refugiados. Mostró la cara sonriente de su hijo a personas con miradas perdidas. La mayoría negaba con la cabeza. Habían visto demasiado horror. Una cara más en el mar de los desaparecidos. Pero Elena encontró algo. Un pequeño hilo de esperanza.
Un rescatista tailandés recordó a un grupo de personas cerca de los cimientos del resort, justo antes de que la segunda ola, aún más poderosa, golpeara. Dijo que parecían desorientados, atrapados cerca de una especie de estructura de hormigón derrumbada. No pudo ayudarlos. El agua subió de nuevo y tuvo que salvar su propia vida. Su testimonio era vago, confuso, pero para Elena fue una revelación. Su hijo no fue arrastrado al mar. Estaba en algún otro lugar. Tenía que estarlo. Centró su búsqueda en esa área específica, una montaña de escombros donde nadie más se atrevía a buscar. Las autoridades oficiales estaban abrumadas. Consideraban a los 7 como un número más en las trágicas estadísticas. Víctimas del tsunami, caso cerrado. Pero las familias, conectadas por el dolor y una esperanza compartida y desesperada, se negaron a rendirse. Intercambiaron información, rumores, pequeñas pistas que no llevaban a ninguna parte. ¿Por qué esos 7? ¿Qué los conectaba? Todos estaban cerca del mismo punto del resort cuando la ola golpeó. Un lugar que, según los planos antiguos, no tenía un significado especial. Solo los cimientos del edificio principal. Pero, ¿había algo más allí? ¿Algo que los planos no mostraban? 3 semanas después, ocurrió lo imposible. Una patrulla militar, peinando una densa y remota zona de la jungla a varios kilómetros de la costa, los encontró. Las 7 personas desaparecidas. Caminaban en fila india, aturdidas, a través de la espesa vegetación. Su reaparición fue un milagro, pero el milagro estaba envuelto en una sombra muy oscura. Su condición física era inexplicable. No estaban hambrientos ni deshidratados. Sus ropas estaban extrañamente limpias, casi nuevas, y no eran los trajes de baño o la ropa de verano que llevaban el día de la tragedia. Estaban descalzos, pero sus pies no tenían cortes ni rasguños, como si hubieran estado caminando sobre una superficie lisa, no sobre el suelo de la jungla. Su estado mental era aún más inquietante. No mostraban ninguna emoción. Sus miradas estaban vacías, perdidas en un punto más allá de nuestra realidad. No parecían reconocer a los soldados. No reaccionaban a sus nombres. Era como si sus mentes se hubieran apagado o reiniciado con un extraño programa nuevo. Elena fue notificada. Corrió al hospital militar provisional. Vio a su hijo, Leo. Estaba físicamente allí, pero no lo estaba. La miró sin verla. No dijo su nombre. La alegría de encontrarlo vivo se hizo añicos por el horror de encontrarlo ausente. ¿Qué le habían hecho? ¿Dónde había estado? Las pocas palabras que pronunciaron eran frases inconexas, crípticas. Las repetían como un mantra, en voz baja y monótona. La puerta no es una puerta. Abajo, la piedra canta. No debemos hacer ruido. Estas frases no tenían sentido para nadie. Eran susurros de otro mundo, fragmentos de un delirio compartido. La mujer francesa a veces señalaba el suelo, con los ojos muy abiertos por un terror que no parecía pertenecerle. El padre alemán dibujaba extraños símbolos en el aire con el dedo. No eran supervivientes traumatizados, eran mensajeros de algo desconocido, algo que los había tocado en las profundidades de la tierra. Los médicos estaban desconcertados, físicamente estaban sanos, excepto por una extraña palidez uniforme, como si no hubieran visto el sol en mucho tiempo. Pero psicológicamente estaban rotos. Se negaban a comer alimentos sólidos, aceptando solo agua. Dormían muy poco, y cuando lo hacían, no parecían soñar. Simplemente se acostaban con los ojos cerrados, inmóviles y en silencio. La noticia de su reaparición debería haber sido motivo de celebración internacional. En cambio, fue rápidamente envuelta en un manto de secretismo. El milagro se estaba convirtiendo en un problema, uno muy incómodo. ¿Qué sabían? ¿Qué habían visto? La alegría oficial duró solo unas horas. Muy pronto, el ejército tailandés tomó el control de la situación.
Actuaron con una velocidad y eficiencia asombrosas. Los 7 supervivientes fueron trasladados del hospital local a una instalación militar secreta cerca de Bangkok. Todo acceso a ellos fue cortado. A las familias, incluida Elena, se les impidió volver a verlos. La explicación oficial fue que necesitaban un tratamiento especializado para una forma grave e inusual de estrés postraumático. Era una mentira plausible, pero era una mentira. La verdadera razón era diferente. La verdadera razón era el miedo. El muro de silencio cayó con puño de hierro. A los soldados que los encontraron se les ordenó no hablar con nadie sobre lo que habían visto. Los médicos locales que los trataron por primera vez fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de penas severas. La historia era simple y directa. Los 7 habían sobrevivido atrapados en una bolsa de aire, y su extraño comportamiento era consecuencia del trauma. El caso fue cerrado al público. Los medios de comunicación, que inicialmente habían hecho eco del milagro, de repente guardaron silencio. La noticia simplemente desapareció de los titulares, reemplazada por otras historias de reconstrucción y ayuda. Elena y las otras familias no lo aceptaron. Protestaron. Contactaron a sus embajadas. Exigieron respuestas. Pero chocaron con un muro de burocracia y evasivas. Recibieron respuestas evasivas, negativas corteses pero firmes. La seguridad de los pacientes es la prioridad. Están en las mejores manos. Se les dijo que tuvieran paciencia, que volvieran a casa, que se les notificaría de cualquier progreso. Era una forma cortés de decirles que desaparecieran. Se estaban convirtiendo en una molestia. Testigos de algo que debería haber permanecido oculto. Elena sintió un pavor creciente. No estaban protegiendo a su hijo, lo estaban escondiendo. La presión aumentó. Algunos familiares que insistieron demasiado recibieron amenazas veladas. Llamadas telefónicas anónimas en medio de la noche. Sugerencias de que debían olvidar el asunto por su propio bien. El mensaje era claro. No hagas más preguntas. La versión oficial era la única verdad permitida. Los 7 supervivientes del Emerald Bay Resort habían dejado de ser personas. Se habían convertido en un secreto de Estado. Un secreto peligroso que había surgido del barro del tsunami y que alguien, con gran poder, estaba tratando de enterrar de nuevo a toda costa. Pero, ¿por qué? ¿Qué era tan terrible que necesitaba ser ocultado con tanta fuerza? La verdad, o tal vez solo un fragmento de ella, de alguna manera logró filtrarse por las grietas del silencio oficial. Llegó de, una fuente anónima. Un joven enfermero que había trabajado en la instalación militar solo unos días antes de ser, ya sabes, trasladado abruptamente. Se puso en contacto con un periodista local, aterrorizado, pero convencido de que el mundo realmente necesitaba saber. Contó lo que había visto, lo que había oído de la boca de uno de los supervivientes, de Leo. En un raro momento de lucidez, el chico español había hablado, pero no había hablado de la ola, había hablado de lo que vino después. Habló del lugar donde habían estado atrapados. Leo describió un lugar que simplemente no debería existir. Cuando el suelo tembló y el resort se derrumbó, no solo cayeron en un simple sótano, cayeron a través del suelo, cayeron en una red de túneles que no estaban hechos de hormigón ni de ningún material moderno. Estaban tallados en una roca oscura y lisa que, extrañamente, se sentía cálida al tacto. El aire era frío y estancado, y olía a tierra húmeda y ozono. No había luz natural, pero las paredes emitían una fosforescencia tenue y fantasmal. Una luz tenue que les permitía ver, pero que también creaba estas sombras profundas e inquietantes. Habló de puertas, enormes puertas monolíticas hechas de esa misma roca negra. No tenían pomos, ni bisagras, ni mecanismos visibles, pero estaban cubiertas de intrincados símbolos, patrones geométricos y escrituras desconocidas que parecían pulsar con esa tenue luz interior. Leo dijo que los símbolos lo mareaban,
que parecían susurrarle cosas directamente a su mente. Intentaron abrir las puertas, pero era imposible. Estaban selladas. Estaban atrapados en un laberinto silencioso, lejos del sol, lejos del mundo que conocían. Y, ya sabes, sentían que no estaban solos. Se sentían constantemente observados. El enfermero dijo que Leo temblaba mientras contaba la historia. Habló de un zumbido constante y bajo que vibraba a través del suelo. Un sonido que también era una sensación. Una presencia. Nunca vio nada, pero lo sintió. Una inteligencia no humana que los observaba desde el otro lado de la roca, desde el otro lado de las puertas. No sentían hambre ni sed. Era como si el lugar mismo los estuviera sustentando. Pero también les estaba drenando algo más: su voluntad, sus recuerdos, su misma esencia. El enfermero fue despedido el día después de escuchar esto. Nunca volvió a ver a Leo ni a los demás. ¿Cómo salieron de ese lugar imposible? La historia de Leo, tal como la contó el enfermero, también incluía ese capítulo final y aterrador. Después de un tiempo indeterminado en la oscuridad, una de las grandes puertas de piedra se abrió. No se deslizó ni giró, simplemente se desvaneció, revelando un pasaje que ascendía en espiral. No hubo sonido, solo una invitación silenciosa a salir. No decidieron caminar hacia ella. Sus piernas simplemente comenzaron a moverse, como si estuvieran controladas por una voluntad externa. Caminaron en fila india, sin hablar, por esa rampa oscura, dejando atrás el mundo de los símbolos brillantes. El ascenso pareció interminable. El aire se volvió gradualmente más cálido, más húmedo. Comenzaron a escuchar sonidos del mundo exterior, el canto de los insectos, el susurro de las hojas. Salieron a la jungla, parpadeando bajo la brillante luz del sol que parecía lastimarles los ojos. Salieron de una especie de cueva escondida detrás de una cascada, su entrada casi invisible entre las rocas y la vegetación. La puerta de piedra por la que habían salido había desaparecido. Detrás de ellos solo había una sólida pared de roca, como si el pasaje nunca hubiera existido. Habían sido expulsados, devueltos a la superficie. Su extraña marcha por la jungla comenzó allí. No escapaban de nada, simplemente caminaban, guiados por un impulso que no entendían. Fueron encontrados por la patrulla militar horas después. La versión oficial decía que habían escapado de un búnker derrumbado. Pero los soldados que los encontraron sabían que eso no era verdad. El lugar donde aparecieron estaba a kilómetros de la costa, en un área de jungla virgen. No había búnkeres o estructuras conocidas de ningún tipo allí. Era como si se hubieran materializado de la propia tierra. Esta parte de la historia nunca llegó al público. El testimonio del enfermero fue la única filtración. ¿Qué les pasó después de ser llevados a la base militar? El silencio oficial es absoluto, pero los rumores sugieren que su estado mental no mejoró, que continuaron repitiendo sus extrañas frases, que continuaron dibujando los símbolos que habían visto en las puertas. Eran un testimonio viviente de algo que desafiaba toda lógica, un testimonio que las autoridades querían borrar. Ya no eran supervivientes de un tsunami, eran artefactos de otro mundo. La lucha de las familias por la verdad se convirtió en una batalla desesperada y solitaria. Fueron sistemáticamente silenciadas. Elena, implacable en su búsqueda, finalmente fue deportada de Tailandia por alterar el orden público. Otras familias recibieron amenazas directas a sus negocios y a su seguridad en sus países de origen. El mensaje fue coordinado y provino de diferentes frentes, lo que sugiere un nivel de cooperación internacional en este encubrimiento. No era solo el secreto de un país, era algo más grande, algo que personas poderosas en varias naciones acordaron que debía mantenerse oculto. Cualquier intento de investigar de forma independiente fue brutalmente reprimido. En 2008, un documentalista sueco llamado Erik Gunnarsson intentó investigar el caso. Había logrado contactar al enfermero que había filtrado la historia,
viajó a Tailandia con un pequeño equipo, decidido a descubrir lo que realmente había sucedido. Pasó semanas entrevistando a lugareños en el área de Khao Lak, recopilando testimonios sobre extrañas luces y movimientos militares en los meses posteriores al tsunami. Se estaba acercando a algo, demasiado cerca. Una noche, la habitación de hotel de Gunnarsson fue saqueada. Todo su equipo, sus cintas, sus notas, fueron robados. La policía local lo registró como un robo común, pero Gunnarsson sabía que era una advertencia. No se rindió. Unos días después, fue arrestado por una infracción menor de visa y retenido incomunicado durante 72 horas. Cuando fue liberado, lo subieron a un avión de regreso a Suecia con una orden clara: nunca regresar. Su caso se convirtió en una pequeña nota al pie en los informes sobre la libertad de prensa, pero la conexión con los 7 supervivientes nunca se hizo pública. La verdad estaba siendo borrada activa e implacablemente. Las familias fueron las principales víctimas de esta censura. No solo perdieron a sus seres queridos en la ola, sino que los perdieron de nuevo en el laberinto del silencio. Se vieron obligadas a vivir con la angustia de no saber. ¿Estaban vivos sus parientes? ¿Estaban siendo tratados? ¿O estaban retenidos en alguna prisión secreta, sujetos de estudio por el terrible conocimiento que habían adquirido bajo tierra? La versión oficial finalmente declaró que, debido a la gravedad de su trauma, habían sido trasladados a instalaciones especializadas de atención a largo plazo en lugares no revelados para su propia protección. Fueron, en efecto, borrados del mundo. Durante años, la historia de los 7 supervivientes siguió siendo un fantasma, un susurro entre teóricos de la conspiración y foros de misterio en los inicios de Internet. Pero en la era de las filtraciones masivas, ningún secreto está completamente a salvo. Hace unos años, una serie de documentos aparecieron en un rincón oculto de la web. Supuestamente fueron filtrados por un analista de inteligencia disidente. Los documentos hablaban de una operación clandestina multinacional. Su nombre era Proyecto Silex. El objetivo: investigar, contener y ocultar el descubrimiento de una estructura subterránea no humana de origen desconocido. Según estos archivos filtrados, el terremoto y el tsunami de 2004 hicieron más que devastar la costa. El masivo choque sísmico fracturó la corteza terrestre en un lugar específico. Expuso una entrada a un complejo subterráneo preexistente. El Emerald Bay Resort había sido construido, por una terrible coincidencia, justo encima de uno de sus puntos de acceso más superficiales. Los 7 supervivientes no solo quedaron atrapados por los escombros, cayeron directamente en esta estructura. Fueron los primeros humanos modernos en entrar en ella, o al menos los primeros en volver. Los archivos describen a Silex como un protocolo de secretismo absoluto. Se activó en el momento en que el ejército confirmó la increíble historia de los supervivientes. Los extraños símbolos, las paredes fosforescentes, las puertas monolíticas, todo coincidía con datos fragmentados de otros incidentes similares en todo el mundo, incidentes que también habían sido rigurosamente encubiertos. Los supervivientes no se consideraban pacientes, se consideraban fuentes biológicas de información. Sus mentes eran una ventana a algo de una importancia inimaginable, algo que debía ser estudiado y temido. La teoría Silex sugiere que a los 7 no solo se les estaba silenciando, se les estaba interrogando, no con palabras, sino con técnicas neurológicas avanzadas, tratando de extraer la información incrustada en sus cerebros. Las frases que repetían, los símbolos que dibujaban no eran síntomas de trauma, eran datos, fragmentos de un lenguaje o tecnología más allá de nuestra comprensión. La prioridad del proyecto era comprender la naturaleza de la estructura y la inteligencia detrás de ella, y sobre todo, asegurar que la humanidad nunca se enterara de su existencia. Pero, ¿qué es esta estructura? ¿Quién la construyó? ¿Y siguen ahí abajo? Hoy, más de 2 décadas después del tsunami, el área de Khao Lak
ha sido reconstruida casi por completo. Nuevos resorts de lujo se levantan donde los antiguos fueron arrasados. Los turistas vuelven a pasear por sus playas, ajenos a la historia que yace bajo sus pies. Pero si te alejas de las zonas turísticas, si hablas con los lugareños más mayores, la memoria persiste. La historia oficial es de tragedia y reconstrucción, pero la otra historia, la prohibida, todavía se cuenta en susurros. Hablan de los 7, los llaman los hijos de la tierra. La zona exacta donde una vez estuvo el Emerald Bay Resort es ahora una zona prohibida. Una valla alta con alambre de púas rodea el perímetro. Carteles en tailandés e inglés advierten: propiedad militar, prohibido el paso, no hay edificios dentro, solo vegetación desbordante. Oficialmente, es un área de inestabilidad geológica, insegura para la construcción. Pero los lugareños saben que las patrullas militares siguen vigilando el lugar día y noche. Han visto helicópteros aterrizar en medio de la noche. Han oído extraños zumbidos de baja frecuencia que provienen del suelo. Los rumores son parte de la vida diaria. Algunos dicen que se ha construido una base secreta de investigación bajo tierra, justo encima de los túneles antiguos. Un lugar donde el proyecto Silex continúa su trabajo. Otros cuentan historias más escalofriantes. Dicen que a veces, muy tarde en la noche, se pueden ver luces tenues moviéndose entre los árboles dentro del área cercada. No linternas, luces extrañas, fosforescentes, como las que Leo describió en su breve momento de lucidez. Los pescadores que pasan por la costa al amanecer evitan acercarse demasiado. Dicen que a veces el agua vibra sin razón. Este ensayo es una compilación de fragmentos, de rumores, de verdades filtradas. Es una historia que no se puede probar, pero que se niega a morir. Y termina con una advertencia. Una advertencia heredada de los lugareños, transmitida de generación en generación. No te acerques a esa valla. No intentes ver lo que hay dentro. Y sobre todo, si una noche caminas por la playa y escuchas una extraña canción que viene de la tierra, un zumbido profundo y rítmico, no escuches, corre, porque dicen que es la piedra que canta y está llamando a otros para que bajen, para que abran las puertas que deberían haber permanecido cerradas para siempre.